ha saludado. Vamos a compartir hoy día un texto, no sé si por alguno es conocido, está en Segunda de Corintios, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Bien, vamos entonces a Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el 18, aunque vamos a tomar más que nada casi un solo texto de ello, pero para entrar en esta introducción de eso, vamos a tomar desde el verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te damos gracias, Señor, y una vez más nos encomendamos a ti y agradecemos, Señor, las oraciones de nuestros hermanos, como también, Señor, el tiempo de alabanza que hemos tenido en este servicio. A ti sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Lo que manifiesta Pablo aquí en esta segunda carta a los Corintios es precisamente aquellas cosas que el pueblo de Israel fue en alguna manera quedándose en ciertas glorias del pasado, en ciertas situaciones que algunas de ellas estaban relacionadas a Moisés. El capítulo 3 parte con un título, la versión 60 de Ministros del Nuevo Pacto. Se quedaron en una dispensación anterior y no miraron lo que había de venir. Si en aquellos días todo esto fue glorioso para ellos, tanto así que el mismo instrumento que Dios usó, que fue Moisés, tenía gloria, pero su gloria era imperfecta, era una gloria temporal, como este resplandor, este brillo en el rostro de Moisés. Pero lo que está manifestando Pablo en ello es que la gloria de este nuevo pacto, de esta nueva dispensación, por decirlo,
tiene que ver más bien con el mediador, tiene que ver con Jesús, tiene que ver, ¿no es cierto?, con, con el Hijo de Dios, ¿ya? Cuya gloria vamos contemplando y la vamos reflejando. Por ello, entonces, que tomé desde el verso 10 para que pudiéramos entender un poco, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y había de ser así, porque no les resplandeció la luz del Señor. Recordemos algunos pasajes de la Escritura donde la palabra nos habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quedaron enganchados, vamos a decirlo en estos términos, quedaron enganchados en el pasado, quedaron enganchados en los rituales, quedaron enganchados en las leyes, quedaron atrapados en alguna manera en una forma religiosa de adoración y de búsqueda a Dios. De tal manera entonces que Pablo les hace ver a ellos que Moisés ponía un rostro, voy en el verso 13, Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, solamente fijaron su mirada, su vista en la persona de Moisés hasta el día de hoy. Es lo que va expresando hasta el día de hoy. Fijaron la mirada en ello y no en el fin de las cosas que habían de ser abolidas. Dios es un Dios de corazón. Dios es un Dios que toca vidas, que transforma vidas, que cambia personas, que cambia no solamente el carácter de las personas, sino que actúa Él en una forma radical en cada uno de sus hijos. Y quiere que en alguna manera nosotros no nos quedemos en un pasado que haya sido glorioso, sino más bien vayamos adelante en las cosas que Dios tiene. Y miramos entonces que el entendimiento de ellos llegó a embotarse, dice el verso 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el mismo velo les queda, no está descubierto, y esto, ¿no es cierto?, el cual por Cristo, dice, habría de ser quitado. Y aquí nosotros tenemos que tomar una lección de esto, porque nosotros podemos mirar, y se ha dado mucho, a lo mejor, a través de las décadas que nos ha tocado vivir a nosotros, se ha dado mucho que de pronto fijamos en alguna manera la mirada. Me llamaba mucho la atención lo que pusieron los hermanos ahí en el WhatsApp con respecto a la oración, ¿ya? Y permítame mirarlo, dice, eh, nuestra cobertura no es física ni intelectual, es lo que pusieron los hermanos allí para la oración, sino por la fe en Dios y en la oración. Es lo que pusieron ellos, ¿ya? Y es verdad, nosotros durante décadas a lo mejor hemos mirado y hemos contemplado el ministerio de algunas personas, por grandiosos que sean, por muy elocuentes que sean, y nos hemos olvidado de la gloria de Cristo. Y aquí voy a hacer mención de algo que a lo mejor no ha perdurado mucho en el tiempo, pero es una gran verdad. La gran mayoría de los creyentes anhelamos un avivamiento, y anhelamos un avivamiento donde la obra del Espíritu sea realmente sorprendente,
la gente hable en lenguas, que se manifieste el poder de Dios. Siempre hemos mirado aquello. Pero las últimas manifestaciones que se han estado dando dejan a Cristo afuera y dejan el sacrificio de Cristo fuera de toda manifestación. Si va a haber, si va a haber un avivamiento o si va a haber un tiempo de gloria en el Señor, de esta gloria postrera que habría de ser mayor que la primera, nosotros debemos fijar nuestra mirada, y voy a hacer un paralelismo con lo que estaba hablando. Ellos fijaron la vista en Moisés y fijaron la vista en él y miraron la gloria que había en Moisés, pero no miraron todo lo que había de ser abolido, todo lo que había de ser cambiado. Ahora, nosotros podemos fijar nuestra mirada a lo mejor en muchas otras cosas y de pronto, lo voy a decir porque se ha usado esta frase, eh, un avivamiento del espíritu sin Cristo en el avivamiento. Y eso, en alguna manera no es bueno, porque el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la parte esencial que nosotros debemos tener. Para que no fijemos, no digo que la obra del Espíritu quede de lado, tiene que ver, es parte de la Trinidad, pero nosotros debemos fijar nuestra mirada en el Señor. ¿Ya? Y en eso también debo decirlo, que no fijamos nuestra mirada en los hombres. ¿Ya? No miramos no fijamos nuestra vista en los hombres. Me llamó una señora en estos días y me decía, sabe, quiero conversar con usted porque me han dicho que si hablo con el pastor me puede sanar. Y la verdad es que nosotros no sanamos a nadie, es el Señor el que actúa en la sanidad de las personas. Bien, entonces se embotó el entendimiento de ellos, dice el verso 14, porque todavía hasta el día de ahora, de hoy, cuando leen este antiguo pacto, le sigue quedando el mismo velo descubierto, o sea, cubierto, no descubierto, del cual por Cristo es quitado. Y cuando leen a Moisés, que obviamente pasa a ser, ¿no es cierto?, una de las personas más importantes e influyentes en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que ocurre? El velo sigue puesto en ellos sobre sus corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, qué buena frase tiene aquí Pablo, y cómo lo traduce esta versión 60, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí entramos entonces en el texto que vamos a hablar acerca de esta transformación, que es el verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una transformación. Este texto es el mismo que se emplea en dos partes. En Marcos capítulo 9, verso 2, y dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Hubo una transformación.
Y también se usa este texto en Romanos, capítulo 12, en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No estamos hablando de una obra instantánea. No estamos hablando de ciertas cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con tal vez con procesos que ocurren en la vida de cada persona, sino en la forma como vamos en santidad, en el desarrollo de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Porque la gran mayoría de nosotros, a lo mejor no todos, pero la gran mayoría vino de un mundo religioso y de una forma religiosa, la cual heredamos, dice el apóstol Pedro, de nuestros padres. Hay cosas que las heredamos de ellos, vinieron de allí. Entonces es muy fácil, muy práctico que nosotros sigamos en alguna manera la misma tendencia, la misma forma. Pero, ¿no es cierto?, tenemos que ver que tiene que haber una transformación, sea esta gradual, o sea en una forma continua, o sea en una forma a lo mejor radical, ¿ya? Todo creyente siente la necesidad de una transformación. Yo recuerdo algunos episodios donde algunas personas daban su testimonio y algunas personas decían, mire, yo tuve un cambio, pero realmente radical. Yo llegué a Cristo y corté con todas las cosas, en fin. Y habían otros que decían, a mí me ha costado un poco más y he ido luchando con algunas cosas. Y en una oportunidad alguien hizo mención de esto y dijo, mire, yo creo que aquella persona que le ha costado un poco más el cambio, la transformación, lo que el Señor quiere ir haciendo en el corazón, a esa persona que le ha costado un poco más, esa persona a lo mejor va a valorar mucho más. Citando un texto, ¿no es cierto?, al que más se le perdona, más ama. Entonces, pero en ello nosotros podemos ver que algunas personas tienen un cambio radical, cambian de las tinieblas a la luz, cambian de lo negro a lo blanco y perseveran en ello. Pero a lo mejor hay otras personas que les cuesta un poco también esta transformación, este cambio, ¿ya? En ello tenemos que ver. Estamos mirando el verso 18, ¿ya? Entonces vemos todos nosotros. ¿Qué miramos a cara descubierta con un espejo? La gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? Tenemos que hablar acerca de la pureza de nuestro Señor, de su gran amor, de su tremenda obediencia al Padre, ¿ya? Del sacrificio, de su abnegación. Es una gloria que nadie hasta el día de hoy ha podido superar. Cuando nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, aquello de que tenemos que ir a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud en Cristo, cada vez que nos medimos con respecto a ello nos vamos a encontrar faltos. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, que esta gloria del Señor nos puede entonces transformar a nosotros. Todos nosotros, todos nosotros. Está expresando entonces a los creyentes.
porque vamos experimentando continuamente o constantemente un cambio. Yo mencionaba el otro día, es algo tal vez muy doméstico. Si nosotros tuviéramos un microscopio un poquito poderoso y miráramos cada mañana antes de levantarnos, mirásemos las sábanas donde nosotros dormimos en la noche, nos daríamos cuenta que parte de nuestra piel se queda allí, microscópicamente, porque nosotros no lo vemos al simple vista, pero vamos mudando aún nuestra piel. ¿Cuánto más el Señor espera de nosotros que podamos experimentar algún cambio y podamos experimentar algún cambio que sea genuino, que sea real, que sea verdadero? ¿Ya? Entonces, y lo esperamos que sea para bien, que sea una transformación, un cambio en la gloria del Señor, pero para mucho mejor. Si es en el Señor, obviamente que tiene que ser para bien. ¿Ya? Eh, es un privilegio para todos nosotros el hecho de conocer a Cristo, de conocerle a Él. Y en eso no es que seamos ufanos en esta transformación, sino darle gracias al Señor, porque Él se fijó en nosotros. Como dijo María, te has fijado en la bajeza de tu sierva. Y así el Señor ha mirado nuestra bajeza también. Miremos un poco entonces el tema de que es como en un espejo, como en un espejo, como lo expresa Santiago 1:23 también, no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios. Esta imagen, hay un ejemplo que se ha puesto durante muchos años y es la limpieza de la plata. Antiguamente, me imagino que hoy hay medios mucho más modernos, pero antiguamente ponían un gran caldero a una alta temperatura y comenzaba la plata a ser derretida y alguien en la superficie de este caldero iba sacando con un cucharón, iba sacando todas las impurezas de la plata y vertiéndolas hacia un lado. Entonces, con un gran cucharón iba sacando toda vez las impurezas y la iba poniendo al lado. Y nos llama la atención porque en este ejemplo, la única vez en que la plata estaba realmente buena para procesarla, es cuando la imagen de la persona, del que estaba sacando la impureza, podía reflejarse en el caldero, podía reflejar su rostro en la plata. Esa era la parte, digamos, donde estaba limpia la plata. Eh, es un ejemplo, como dije, que se ha usado por mucho tiempo, pero vale la pena mencionarlo porque obviamente que el Señor va sacando impureza de nuestra vida todas las veces, vez tras vez, hasta que se refleje su rostro en nosotros, hasta que seamos verdaderamente, vayamos siendo a su imagen. O cada uno de nosotros esperamos que el Señor venga y no, si el Señor nos va a llevar tal como estamos, ¿no? O sea, aquí nadie quiere limpiarse de estas impurezas y que el rostro, que cada vez que miremos, ¿no es cierto? Cada vez que el Señor mire, pueda ver su rostro en nosotros. Cuando Él venga, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, ¿qué es lo que va a haber? Hay un texto que menciona
de que el Padre va a mirar, lo voy a parafrasear porque no está de esa manera, que el Padre ha de mirar, ¿no es cierto?, eh, la imagen de su Hijo en los creyentes, la imagen de Jesús en los creyentes. Parece fuerte, parece lejano, parece algo imposible, parece una utopía el hecho de creer eso, pero ¿hacia qué meta vamos nosotros? Usted no puede ser semejante al pastor porque el pastor tiene fallas, ¿ya? De hecho, algunas personas me dicen el pastor falencia. Entonces es como broma, ¿no? Pero así lo dicen. Creo que el pastor Cristian usa esa expresión. No, no, hay otras personas que me dicen así, pastor falencia. Y yo los dejo porque obviamente que sí tenemos falencia, ¿ya? No hemos llegado obviamente a una perfección y tal vez el día que nos graduemos, que el Señor nos llame a su presencia, a lo mejor ahí estaremos un poquito más completos. Bien, entonces vemos que a través de esta palabra y a través de este espejo vamos siendo transformados. ¿Y cómo va a ser con la cara descubierta? Miremos el contraste que se produce cuando Moisés baja de la montaña y no lo podían mirar, no podían contemplar su rostro, pero miremos nosotros la transfiguración de Jesús, donde ninguno de los discípulos tenía un velo, sino que estaban a cara descubierta mirando la transformación o la transfiguración de nuestro Señor. Quizás es algo paralelo que podemos ver. Bien, la palabra nos enseña, la palabra nos reprende, la palabra nos inspira, ¿ya? Por eso decía el pastor Cristian en la vez pasada que nosotros no debemos dejar de leer la palabra o de estar escudriñando la palabra. Eh, a lo mejor cada vez que dejas los alimentos o algunas cosas así, debes estar mirando o masticando continuamente algún texto de la Escritura. Pero ¿cómo va a ser y cómo es esta transformación a través de? Y aquí vemos que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí es la palabra sola, pero es la palabra, ¿no es cierto?, con el Espíritu. Y lo que mencionaba que no puede ser una cosa sin la otra. A cara descubierta. Qué bueno es saber que el Señor trata con la vida nuestra, trata con el pecado, trata con los pensamientos, trata con el carácter, trata con las acciones, trata con todas las cosas. Y de pronto nosotros nos damos cuenta que a veces somos envidiosos, que a veces hay egoísmo, que a veces también discriminamos, que a veces muchos de nuestros problemas también pasan por nuestra indiferencia frente a otras cosas. Quizás debemos aprender a leer entre líneas lo que las demás personas están manifestando, porque en alguna forma también nos van a ayudar a nosotros esas situaciones, esas cosas que pasan alrededor de nosotros o que nos pasan a nosotros directamente, nos van a ayudar en esta transformación, en este cambio. Y eso, en alguna manera, es productivo.
es muy bueno, porque el roce, yo lo dije en una oportunidad, la piedra o la arena que llegó a la playa vino desde la montaña rodando y fue dando tumbos piedra con piedra hasta convertirse en en el pequeño grano de arena que vemos en la playa. Para que eso ocurra, hay muchas cosas en las cuales nos golpeamos en la vida y nos va en alguna manera creando un carácter diferente. Por eso que el Señor trata con el corazón, trata con la vida. Se citó el Salmo 51 en uno de los cultos o en uno de los servicios. El Salmo 51, cómo nos limpia con hisopo, cómo cambia y transforma el corazón el Señor. Después de toda la situación de David, dice, lávame, límpiame con hisopo y no apartes de mí o no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque a través del Espíritu del Señor nosotros somos transformados. Ya no es la conciencia, ya no es el angelito parado en tu hombro que te dice para el bien y te dice para el mal, como algunos piensan, sino es el Espíritu del Señor el que está tratando, el que está ministrando, el que está obrando en nuestras vidas, redarguyendo para que nosotros seamos entonces transformados. Una cosa última es poder mirar cómo se fue quedando el pueblo de Israel en sus tradiciones, en sus ritos, en sus costumbres, en sus formas, hasta el día de hoy, sin poder mirar eh, a lo mejor al que era, dice Hebreos, el constructor de la casa. Si Moisés fue el administrador, pero está hablando de que Jesús es el constructor o el edificador de la casa. Está por allí en Hebreos capítulo 5, lo que estoy citando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esto? Vemos que a veces nuestra vida nuestra vida cristiana, me refiero, vive de las experiencias del pasado, vive de las situaciones del pasado. Tuvimos un pasado glorioso, tremendo, de décadas donde veíamos grandes cosas, donde experimentamos los milagros, donde experimentamos sanidades poderosas. Pero no podemos quedarnos con la vista atrás. Tenemos que avanzar, crecer, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso vuelvo al ejemplo de la plata, hay que sacar entonces la impureza para poder que el Señor refleje su rostro en nosotros, para que veamos su gloria, para que veamos su gloria. Porque de otra manera, lo decía el pastor Cristian el otro día, podemos hacer varios ejercicios de carácter espiritual, pero de verdad queremos que el Señor nos transforme. Y para ello, lo primero que yo debo hacer es pedirle perdón a cada uno de ustedes. Si a alguno de ustedes lo he ofendido, si a alguno de ustedes lo he dañado con alguna palabra, si a alguno de ustedes no lo he saludado en algún momento como corresponde, si a lo mejor en algún momento no te he llamado, o tal vez se me ha pasado por alto el no orar por ti, yo quiero que tú me perdones en esta hora. Y seamos sinceros, seamos francos en ello, porque tanto yo como tú necesitamos una transformación del Señor. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Así que
de todo corazón, de verdad te pido que tú me perdones si en algo te he ofendido, en algo te he fallado o no he sido la persona que tú esperabas que yo fuera. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude cada día. Pastor Cristian, por favor.